a una nueva exploración. Y bueno, hoy nos encontramos en un cortijo que es el más grande e inmenso que he visto. Y me estaba mirando como siempre un poco por fuera y me he encontrado con algo súper chulo. Un pedazo de... verlo. No voy a decir más. Verlo de todas maneras en la intro del vídeo veréis un poquito de lo que os hablo. Así que nada, sin más dilación, dentro vídeo. Bueno, gente, pues ya estamos por aquí dentro. Y bueno, mira, nada más que entrar, una pedazo de chimenea y, y esta sería una de las habitaciones. Esto es grandísimo, os lo digo desde ya. Mira, aquí tenemos otra habitación y esto voy a intentar verlo casi todo, porque si no esto sería un vídeo de una hora. Es que es verdad que esto es súper grande. Mirad, vamos a mirar lo que es esta parte de aquí primero. Mirad, aún conserva aquí la paja y otra chimenea. Esto aquí habría 2 o 3 casas. Mirad, ahí hay material como de construcción y eso está casi todo derrumbado. Pero aquí, por lo que me han dicho, hay una capilla y vamos, no voy a encender la luz, o lo menos en los tramos donde vais pasando, porque eso sí lo he visto, lo que es la capilla, porque quiero que veáis como yo. Mirad, esto es otra habitación que va aquí a otra parte de la casa. Buah, mirad, otra chimenea con su cocina antigua. Mira, todavía quedan los restos para poner la olla y demás en el hornillo. Pero mirad el diseño de las puertas, qué chulo. Mira, aquí hay otra habitación. Como veréis, mira, todos los techos y todo está hecho en yeso, pero proyectado en la piedra. Mira, veréis por aquí que esto se ha venido abajo. Mira lo que os digo de la piedra. Veis, esa habitación también se ha venido abajo. Tenemos que andar con cuidado. Mira qué despensa tan grandísima había aquí, con las típicas rejillas para que no entren las ratas. Mira, estas son las escaleras que van a la parte de arriba de esta casa. Pero vamos a ir primero, lo que os digo, a ver lo que, si encontramos lo que es la ermita esa. Mira, una lata de conserva antigua. Buah, mira los somias antiguos, mira. El cuerpo de una cabra. Mira qué sitio más chulo. Bueno, voy a ver si encuentro lo que es la capilla y nos vemos por ahí. Mirad, ya esto lo he grabado ya casi después de irme, pero lo meteré dentro del vídeo en algún lado para que lo veáis. Es que no sé muy bien lo que es, si son cribas o era para el grano, si alguien lo sabe qué tipo de maquinaria o algo, que me lo deje en comentarios, por favor, porque es que no sé exactamente para lo que servía este tipo de maquinaria. Tiene ahí como una especie de criba, yo creo que esto sería para el trigo, creo. No sé si sería para eso. Pues nada, sigamos con el vídeo. Bueno, pues hemos pasado por un hueco que me ha costado bastante pasar por ahí.
Y no, mira, lo que os digo de la piedra. Mira cómo está eso. Es como yeso, pero lo que es la base principal es roca. Aquí hay una especie de despensa también. Es que esto no os una idea de lo grandísimo que es. Mirad, otra chimenea en esta habitación. Mirad qué puerta tan chula. Mira, ahí por aquí. ¿Veis? Otra escalera. Que ahora miraremos por dónde es la parte de arriba. Pero primero vamos a ver que quiero encontrar lo de la crista. Esa que hay aquí, que creo que era masónica. Lo que es el altar y eso. Mira, otra chimenea. Otra cocina. Donde todavía conserva aquí el hornillo. Y sobre todo los acabados de las ventanas, las puertas que conserva. Y hay un montón de documentos y periódicos antiguos. Vamos a ver por aquí. Sí, creo que es por aquí. Es que lo he visto antes, pero es que si os digo la verdad es que no sé por dónde se llegaba. Es que es súper grande. Mira, sí es por aquí, por este lado. Mira, voy a alumbrar un poco, pero quiero que veáis lo que yo veo. Mirad el pasillo que llegaba, lo que es el pasadizo, que llevaba lo que es a la cripta, a ese especie de altar que os digo. No sé si os dais cuenta o podéis apreciar cómo está tallado. Mira, aquí se ha venido parte de la pared. Como os digo, se ha venido la parte de la pared que se ha hecho como digamos más artificial, pero aún conserva la piedra en el fondo. Y mirad, la única luz artificial natural que entra, perdona, es por ahí. Esto de noche, aquí no tenían que yo vea ningún tipo de luz artificial. Será con candil como antiguamente. Mirad las paredes del lado derecho y todos los escombros que se han venido ya abajo. Pero como os digo, mirad los pasadizos. Voy a encender un poco la luz por aquí, porque mirad, ahí no he subido, no sé lo que habrá. Ahora lo vamos a descubrir juntos, pero antes os quiero enseñar lo que es este sitio. Mirad, lo voy a enseñar con la luz que entra natural. Mirad qué capilla. Por lo visto, esto es masónico, por lo que me han dicho. No sé si es cierto o no, pero mirad, ahí está todavía el escudo y lo que era el altar. Y ahí arriba lo que hay en mitad, que habría en su día lámparas y demás, son piñas, 3 piñas. No sé exactamente la simbología que tiene. Si alguien lo sabe, que me lo deje en comentarios. Mirad qué puerta de madera completamente maciza. Y vamos a bajar a esto que es una especie de crista, que realmente no lo he visto. Solamente me ha asomado un poco, pero no sé la profundidad que tiene. Mirad qué zapato tan antiguo. Y es que está completamente tallado en piedra. Esto. Mirad. La verdad que no es muy profunda, pero no sé aquí si alguien lo sabe. ¿Para qué servía esto? Porque parece una cripta. Vamos a subir para arriba. Aparte, si os dais cuenta,
tenía lo que es de esto de madera, una trampilla. Mira, arriba, lo del corro. Y esto hay otra forma de subir por fuera y da ahí arriba. Bueno, vamos a seguir por aquí. A ver qué es lo que nos encontramos. Que esto está casi todo echado abajo. Otro pasadizo. Y esto también se ha venido abajo. Vale, esto es... Vale. Esto es la otra casa. Por donde estaba antes. Podía haber entrado por aquí también. Como os digo, esto es laberíntico. ¿Veis? Esa es la chimenea y la cocina que hemos visto antes. Bueno, vamos a subir para arriba. A ver qué es lo que nos encontramos. Mirad qué vista tenía esto aquí. A ver las habitaciones. Mirad. Mira, una yunta de un mulo. Y mirad. No sé si a alguien le suena el chocolate ese. Mira, aquí hay más habitaciones. Mira la otra chimenea. Joder, macho. Esto es que es inmenso. Mira, otro sonero antiguo. Aquí más. Mira, aquí hay colchones. Mira el colchón. Mira, son de lana. Colchón de lana. Decían que los que dormían en colchón de lana eran gente rica. Y los que dormían en colchón de paja eran gente pobre. No sé si sería así. Si no, nuestro amigo Juan Carlos, que es experto en todas estas cosillas, nos lo puede confirmar. Mirad. Otra habitación. Ahí, mira, todavía tiene la instalación. Quedan algunos cables de electricidad con los niles de porcelana. Pero mira, las ventanas y las rejas. Y esto cuenta, supuestamente, por la información que tenemos, que no es mucha, que esto ahora mismo se encuentra como parado en el tiempo, digamos, porque esto el dueño original dijo que no se podía ni vender ni heredar hasta quinta generación. No sé cuánto hace de eso ya, pero se ve que aún no ha pasado porque esto no lo ha reclamado nadie. Y esto es grandísimo, pero vamos, inmenso. ¿Veis? Mira, por ahí hay más. Mirad, aquí hay otro de estos, será algún pájaro o algo. Pero mirad esto de las vigas. Están casi todas bastante bien. Bueno, voy a ver por aquí para atrás. Que he visto. Sí, os voy a enseñaros, creo. Que es la parte. Exacto, mirad dónde estamos. Esa parte de ahí. Eso es lo que es la cripta. Tenía otra entrada por aquí. Por el viento. Pero es que estamos en plena sierra. Y mirad lo que os digo. Ahí está lo que es la cripta. No sé si se aprecia. Pues eso es lo que es la cripta. De que hemos visto ahí abajo. Bueno, pues hemos salido por aquí. Vamos a entrar por aquí. Que es la otra parte de la casa.
que creo que vamos a dar a las otras escaleras que hemos visto. ¿Veis? Mira, esto sería como otro pajar. Y mirad qué detalle. Aún conserva las tablas con las que se ha montado lo que es el techo, perdón. Y han usado las cajas antiguas que se transportaba el tabaco como tablas para poner en el techo. ¿Veis? Mirad. Sí, por el tipo de barandilla tiene que ser este sitio. Pues por aquí son buhardillas, veis, serán habitaciones. Vamos a bajar a la planta intermedia. Wow, esto no lo había visto. Mirad qué pasada. Parece un cuarto de baño. Por lo menos eso parece. Mirad lo que creo que sería una fuente y hay para poner el jabón y demás. Así de color rosa. La verdad, y mira, tiene que ser súper antiguo porque esto sería el baño. Lo que es el retrete, si es que lo hubiera, que creo que lo que había era la letrina, por la forma que está hecho y el agujero que hay a la izquierda, no tendría ni bate, sería una letrina. Mira, el detalle de la mordura de arriba. La verdad que el cuarto baño está súper chulo. Mira, vamos a seguir bajando. Mira, aquí a izquierda hay más habitaciones. Dios, es que esto es cada vez es más grande. He visto... Ahora estoy viendo cosas que no he visto antes cuando lo he pasado. Mira las vistas que había desde aquí. Esta es otra habitación, mirad, con otro somier antiguo. Y aquí sí hay un colchón ya más moderno, de como espuma de ese. Pero este sitio es, ya digo, inmenso. Mira, mirad aquí hay más colchones de lana. Mirad los colchones de lana, qué chulo. Y por aquí hay más habitaciones. Lo que hay un montón son de documentos súper antiguos. Otro folio, mira, aquí hay otro documento. Este. Gramática latina. Nicolás López de Hierro. Primer curso. Pero hay sitios aquí que hay cosas que son súper antiguas, mira. Un cartón de tabaco Ducado. Esos son los restos de un baúl. Mira, aquí sí hay una cama con el colchón de lana aún. Wow, mira. Una estampa de Jesús Nazareno. Mira qué ventanita había por aquí. Y mira, había aquí un montón de novelas cortas. Mira, serían súper religiosos porque jueves eucarístico. No sé muy bien a lo que se dedicarían a esta familia, pero digo, de ser sería una familia muy, muy pudiente. Bueno, vamos a bajar para abajo. Como he dicho, es que yo sé que hemos visto un 40% del sitio. Pues esto es súper grandísimo. Ya veis. Aquí hemos vuelto a acabar en el mismo sitio que hemos estado antes. Que creo que hemos salido desde ahí. Desde la crista. Así que, pues nada, familia. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Si os ha gustado, darle un buen like, suscribirse si no lo estáis. Y nada,
Hasta el próximo vídeo y chao.